Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo una vez más. Hoy les comparto cómo yo limpio la grasa de la estufa con un jabón muy bueno, económico y sé que a muchas de ustedes les va a encantar. Espero que este video les guste, se quede hasta el final. No olvide regalarnos su dedito arriba, compartir este video. También le invito a suscribirse y a seguirme en mis redes sociales. Entonces, empezamos. Así es como está la estufa. Bastante grasosa y el sartén también. Vamos a utilizar este jabón Dawn. Es súper bueno, muy económico, cuesta menos de $6 y es muy rendidor. He hecho un poquito lo que es en el sartén y en la estufa, pero quiero que mire por qué es que le hago rendir bastante. A mí me dura una botellita de esas como para limpiar, que será como 10-15 casas, pero lo hago así, mire. Yo he hecho lo que es el jabón y con la mano es como que esparciendo por toda la estufa el jabón y así la dejo reposando por varios minutos mientras hacemos otra cosa. Dejo reposando y así ya trabaja bastante. Este es un muy buen jabón. Yo le recomiendo que si usted vive en Estados Unidos, lo compre. Vamos a limpiar también lo que es este horno. Parece que no estuviera sucio, pero sí tiene grasa. Voy a poner igualito como puse en la plancha de la estufa, tanto por dentro como por fuera, para que ayude a aflojar esa grasa. Dejamos en reposo y luego vengo a limpiar. Igualito hago así, mire. También con este he limpiado un horno bastante sucio y me ha funcionado muy bien. Pero dejamos actuar. Una vez que dejamos de actuar por varios minutos, fuimos a lavar los baños. Vengo y con un papel le voy a enseñar cómo está la grasa. Parece que no estuviera, pero sí tiene grasa. Mire cómo va saliendo la grasita. Esto es súper bueno y nos ayuda a economizar nuestro tiempo, especialmente cuando limpiamos casas. Este jabón es buenísimo también para limpiar, mejor dicho, para limpiar cualquier clase de estufas. No importa si es la de vitrocerámica, de acero inoxidable, lo que sea. Y quiero que se fije aquí también cómo estaba lleno de grasa y con un poquito del jabón y un papelito voy sacando todo. Luego solamente lo enjuago con agüita y eso es todo. El sartén va a quedar súper limpiecito. Entonces también voy a ocupar para limpiar la campana. Esta campana ahí es bastante viejita, tiene mucho óxido. Mire, por todas estas partes tiene bastante óxido, pero también me quiero asegurar que no tenga grasa. Y oh sorpresa, cuando fui pasando fue saliendo la grasa. Ahorita le enseño cómo es que va a salir la grasa. Pero también quiero ponerle un poquito, es directo. Aunque estoy pasando aquí con el trapo. Aquí esta parte, especialmente aquí, mire. Ahí sentí como que había bastante grasa. No corrí el trapo, entonces decidí echar directo. Siempre con cuidado. Si es posible, usted desconecte cualquier cosa que esté conectado cuando son a luz. Y mire cómo va saliendo esa suciedad. Yo le decía que preferible desconecte para que así no pase ninguna cosa. Y si son lados los focos, siempre con cuidado. Preferiblemente apague los focos. Yo lo estaba pasando aquí con el foco prendido porque a un lado, si usted puede mirar, el foco no sirve. Y lo resto, eso es oxidado. Sale, sí, eso se le puede pasar con barkeepers, pero el señor me dice que no le ponga mucha importancia a eso. Con que no tenga grasa está bien, entonces pues para mí está mejor si no quiere que le ponga mucha importancia. Entonces para esta parte del quemador voy a utilizar esta esponjita de SOS que viene como que con jaboncito también. La humedezco tantito y voy pasando de esta manera. Esta esponja no tengo miedo porque no raya, trabaja muy bien para esta estufa y también para las de acero inoxidable. Y usted va a ver el gran cambio que da esta estufa, va a quedar como nueva, brillantita. Siempre hay que dejar actuar los líquidos, yo siempre dejo actuando toda clase de líquidos que utilice. Ahora voy a retirar con un trapito húmedo, preferiblemente los de microfibra me gustan para limpiar lo que son las estufas. Siento que recoge bastante la suciedad y me ayuda también a sacar rápido el jabón. Si usted no jabona bien, no va a salir toda la suciedad. Y mire aquí en el horno, antes yo tenía tanto miedo de utilizar lo que son los cuchillos o las cuchillas,
pero ya el día a día ya se me ha hecho práctica, entonces ya no tenemos miedo y es como una costumbre, como si estuviera utilizando una esponja. No rayamos, no hacemos ningún accidente. Me gusta la forma que trabajamos con las cuchillas. En este caso estamos utilizando un cuchillo porque necesitábamos algo puntudo, así como el cuchillo para sacar toda esa suciedad. Como siempre le digo, los detallitos, no es limpiar por limpiar. Y mire, ese jabón ya aflojó toda esa grasa, entonces se nos hace más fácil. Y listo, queda limpiecito. Aquí también voy a utilizar para limpiar esto, mire, de la licuadora que el señor siempre hace regar sus batidos y siempre está sucia. Entonces también está desconectada, como le dije, trate de desconectar todos los electrodomésticos que usted vaya a limpiar por si acaso alguna cosita. Entonces voy pasando con un trapito húmedo y este jabón y súper bueno. Va sacando toda la grasa, toda la suciedad y es rapidito. Un pasoncito, aunque estuviera sucio, cuando usted le pasa con este jabón, es como que el jabón mágico va sacando rápido la suciedad. Y este jabón me gusta también para lavar las puertas de vidrio de la ducha, para lavar las bañeras. Mire, aquí también voy a poner en la encimera y voy pasando. Preferiblemente es retirar todo, pero como estaba haciendo el video y estaba ocupando la otra mano, entonces no tenía oportunidad de retirar, pero luego sí lo retiré. Y aquí, mire, voy a secar. Al señor no le gusta el vinagre, él prefiere que yo utilice Windex aquí, entonces eso es lo que estoy haciendo. Para secar estoy utilizando Windex y vamos secando bien. Como le dije, si usted no saca todo el jabón, no va a salir toda la grasa y por eso es que luego se queda como una nube hecho en las estufas, opaca. Si usted saca toda la grasa, todo el jabón, esa estufa se va a ver impecable, como nueva. Vamos secando bien, asegurándonos que todo esté sequito, que toda la grasa haya salido, que no quede nada de suciedad. Y mire, dígame si no se ve hermosa. También voy a pasar lo que es la campana con igualito con el vinagre, un vinagre digo, con el limpiavidrios, un poquito de limpiavidrios y vamos a pasar todas estas partes asegurándonos que no tenga nada de grasa, porque cuando se cocina estas partes normalmente salta la comida. Y mire cómo le dio ese brillo y quedó hermosa. Todo bien bonito y así es como nos quedó. Limpiamos todo, siempre alzamos todo, jabonamos. No es solo pasar un trapito. A mí en lo personal no me gusta solo pasar un trapito y ya. Aquí mire, quedó todo eso, como le dije, es el óxido. Todas esas partes donde se miraba como que sucia, grasosa. Pasamos y quedó muy muy bonito. Y siempre le digo, si la mano corre, es que está limpio. Como le decía, para mí la limpieza no es solamente pasar un trapito, sino jabonar. Espero que este video les haya gustado. Nos regale su dedito arriba, se suscriba, active la campanita de notificaciones. Le invito a ver los 2 videos que salen aquí en pantalla recomendados. Nos vemos prontito. Bye bye.